Montana, 1885. Los truenos retumbaban sobre la vasta extensión del Big Sky Country, mientras Lillian Braftoft se mantenía desafiante en el porche de la hacienda que su padre acababa de adquirir. La carta empapada de lluvia apretada en su mano enguantada. La tinta se corría, pero la respuesta era clara. Declino respetuosamente su oferta, señorita Braftoft. Era el tercer domador de caballos en ese mes que rechazaba su petición. Su preciado semental árabe, Tempest, permanecía tan salvaje e indomable como el día en que su padre lo había comprado a esos comerciantes turcos en San Francisco. La señorita Lillian llamó a Martha, el ama de llaves, desde la entrada. Su padre solicita su presencia en su estudio. Lillian alisó su vestido de seda color esmeralda, ajustó el delicado encaje de su cuello y se recogió un mechón de su cabello castaño en su elegante peinado. A sus 23 años, se había cansado de la sociedad de Boston y había abrazado con entusiasmo la oportunidad de acompañar a su padre al oeste cuando decidió expandir su imperio bancario a los territorios. La promesa de cielos abiertos y libertad la había llamado. Pero 3 meses en Montana le habían enseñado que incluso allí se esperaba que se comportara como una dama adecuada. Sí, Martha, ya voy, respondió, guardando la decepcionante carta en su bolsillo. El estudio de George Broft era un testimonio de la riqueza oriental trasplantada a la frontera occidental. Libros encuadernados en cuero forraban estanterías de caoba. Mapas de concesiones mineras se extendían sobre su enorme escritorio, y un retrato de la difunta madre de Lillian colgaba sobre la chimenea de mármol. ¿Me mandó llamar, padre?, preguntó Lillian, cerrando la pesada puerta tras ella. George Broft levantó la vista de sus libros de contabilidad, con las gafas en la punta de la nariz. Los Miller organizan una cena mañana por la noche. El gobernador territorial asistirá. Espero que representes a nuestra familia con el decoro apropiado. Lillian tragó su decepción. Otra noche de tediosa conversación con hombres que la veían como nada más que una posible conexión de negocios a través del matrimonio. Padre, recibí otro rechazo hoy. El señor Henderson se niega a entrenar a Tempest. Ese árabe es una pérdida de dinero, gruñó su padre. Nunca debí haberlo comprado. Por favor, padre, dame una oportunidad más para encontrar un domador. Sé que alguien puede con él. George suspiró, quitándose las gafas. Muy bien, Lillian. Un intento más, pero quiero que consultes con Randall en el Flying Bee. Conoce a todos los vaqueros y domadores de caballos de 3 territorios. Lillian apenas contuvo su emoción. Gracias, padre. Iré a caballo mañana por la mañana. Irás en el carruaje y Johnson te acompañará, corrigió su padre, con un tono que no admitía discusión. Por supuesto, respondió ella, aunque su corazón se hundió ante la restricción. La mañana siguiente amaneció despejada después de la tormenta. El paisaje de Montana, limpio y reluciente bajo el sol de junio. Lillian vestía su traje de montar más sencillo, un práctico azul marino con poco adorno, aunque seguía siendo, inconfundiblemente, el atuendo de una mujer rica. El carruaje llegó al rancho Flying Bee antes del mediodía. Randall Benson, el capataz del rancho, saludó a Lillian con un movimiento de su sombrero mientras Johnson la ayudaba a bajar del carruaje. Señorita Braftoft, siempre un placer, dijo Randall. Su padre mencionó que podría pasarse. Señor Benson, necesito su ayuda para encontrar a alguien que pueda entrenar a un caballo difícil, explicó Lillian. Randall se frotó pensativamente su barba canosa. La mayoría de los domadores que valen la pena ya están contratados para la temporada, señora. Pero hizo una pausa, considerando algo. Hay un tipo que hace trabajos ocasionales por aquí. Tiene una forma con los caballos como nunca he visto. Las esperanzas de Lillian se reavivaron. ¿Podría presentárnoslo? No hace falta, dijo Randall, señalando hacia el corral. Ese es Tucker Finley. Hoy está ayudando a domar algunos de nuestros potros de 1 año. Lillian se volvió para mirar hacia donde Randall señalaba. Un joven estaba de pie en el centro del redondel, su atención completamente enfocada en un nervioso potro bayo que lo rodeaba. No tendría más de 25 años, con la piel bronceada por el sol y cabello rubio oscuro que caía en ondas hasta su cuello.
Vestía unos sencillos vaqueros, una camisa azul descolorida, con las mangas arremangadas que revelaban unos antebrazos musculosos y chaparreras de cuero bien usadas. No había nada destacable en su ropa, pero algo en su presencia imponía atención. Mientras observaba, el joven hizo un gesto sutil, y el potro detuvo su frenético círculo, se giró para mirarlo, y luego se acercó con cautela. En cuestión de momentos, el caballo permitió que Tucker le acariciara el cuello. Su miedo anterior había desaparecido por completo. «Es increíble», susurró Lillian. «Lleva haciendo eso toda la mañana», dijo Randall con admiración. «Tiene un toque que no he visto desde el viejo Charlie Dos Lobos, y él aprendió de los Nez Perce». Lillian enderezó los hombros. «Me gustaría hablar con él, por favor». La expresión de Randall se volvió dubitativa. «Señorita Braftoft, debo advertirle, Tucker no es exactamente... No suele trabajar para las grandes haciendas. Se mantiene apartado la mayor parte del tiempo». «No obstante», insistió Lillian. Con un suspiro, Randall la condujo hasta la cerca del corral y gritó: Tucker, alguien quiere conocerte». El joven le dio al potro una última palmadita antes de volverse hacia ellos. Su rostro estaba afeitado, salvo por una barba de un día a lo largo de su mandíbula, y sus rasgos eran llamativos. Pómulos altos, nariz recta y ojos del color de un cielo de verano. Esos ojos se abrieron ligeramente al ver a Lillian con su elegante vestido, tan fuera de lugar entre los edificios de trabajo del rancho. «Señor Finley», dijo Randall mientras Tucker se acercaba a la cerca, «esta es la señorita Lillian Braftoft. Su padre es el banquero que compró el antiguo lugar de Morrison». Tucker asintió cortésmente, pero no se quitó el sombrero. «Señora». Su voz era más profunda de lo que Lillian esperaba, con una ligera aspereza que sugería que no la usaba a menudo. «Señor Finley», comenzó Lillian, «tengo una proposición para usted». Un destello de cansancio cruzó sus facciones. «¿Qué clase de proposición?» «Tengo un caballo que necesita entrenamiento, un semental árabe. Es magnífico, pero completamente indomable. 3 domadores profesionales ya han rechazado el trabajo». La expresión de Tucker no cambió, pero algo se encendió en sus ojos. Interés, quizás. «Si 3 profesionales la rechazaron, ¿qué le hace pensar que yo lo aceptaría?», preguntó. «Porque usted no es como ellos», respondió Lillian con audacia. «Lo observé con ese potro. No lo domó. ¿Le habló? Eso es lo que Tempest necesita». Tucker la estudió durante un largo momento, como si intentara decidir si era sincera o simplemente lo estaba condescendiendo. «¿Cuál es su oferta?», preguntó finalmente. $50 por un mes de entrenamiento», dijo Lillian. Randall dejó escapar un silbido bajo, pero la expresión de Tucker se endureció. «No necesito caridad, señorita Braftoft». «No es caridad», replicó ella. «Es pago por una experiencia que, aparentemente, nadie más en el territorio posee». Sus ojos se encontraron en un desafío silencioso, ninguno dispuesto a ceder. A su alrededor, los sonidos del rancho continuaban, hombres llamándose entre sí, caballos relinchando, el lejano mugido del ganado. Sin embargo, entre ellos se extendía un tenso silencio. «Le diré algo», dijo finalmente Tucker. «Iré a ver ese caballo suyo. Si creo que puedo ayudarlo, hablaremos de las condiciones». «Eso es justo», accedió Lillian, tratando de ocultar su emoción. «Mañana por la mañana estaré allí al amanecer», replicó Tucker. «Los caballos son más honestos cuando el mundo todavía está en silencio». Antes de que Lillian pudiera responder a esta curiosa declaración, una conmoción proveniente de la casa principal del rancho atrajo su atención. Un jinete galopaba, su caballo cubierto de sudor. «¡Cuatreros!», gritó el hombre. «Atacaron el pasto norte». En un instante, el rancho estalló en actividad. Tucker saltó la cerca con un movimiento suave. «¡Mañana, señorita Braftoft!», gritó por encima del hombro mientras corría hacia los establos. Mientras Johnson la apresuraba de vuelta al carruaje, Lillian no pudo evitar mirar de nuevo al joven vaquero que ahora saltaba sobre un robusto caballo bayo, cabalgando con los otros rancheros. Había algo en él,
Algo en esos ojos color cielo de verano que habían visto más de la vida de lo que sus años deberían permitir. Lillian esperaba junto a los establos cuando Tucker llegó a la mañana siguiente. Los primeros rayos dorados del sol comenzaban a extenderse por el valle. Había despedido al mozo de cuadra, queriendo manejar este encuentro ella misma, y vestía su ropa de montar práctica, una falda dividida que le permitía montar a horcajadas cuando estaba lejos de ojos críticos, y una sencilla blusa blanca debajo de una chaqueta ajustada. Tucker llegó montado en el mismo caballo buckskin de ayer, desmontando con facilidad y gracia. Se quitó el sombrero al acercarse, revelando un cabello todavía húmedo de haberse lavado. «Buenos días, señorita Braftoff. No esperaba que estuviera levantada tan temprano. Le dije que este asunto era importante para mí», respondió ella, extendiendo la mano para saludar. Él dudó antes de tomarla, su palma callosa áspera contra su piel más suave. El contacto duró solo un momento, pero Lillian sintió un calor inesperado extenderse por su brazo. «¿Dónde está entonces esta bestia indomable?», preguntó Tucker, mirando hacia los establos. Lillian lo condujo al último establo, donde Tempest los observaba con recelo, su brillante pelaje del color de la medianoche, sus fosas nasales dilatadas ante el olor de un extraño. «Árabe, como dijo», murmuró Tucker apreciativamente. «Buenas líneas, fuerte. ¿Cuánto tiempo lo ha tenido?» 4 meses. Padre lo compró en San Francisco a unos comerciantes turcos que afirmaban que venía de los propios establos del sultán. ¿Y nadie puede con él? Los mozos pueden alimentarlo y darle agua, pero nadie puede ensillarlo. Ha tirado a todos los que han intentado montarlo, incluyéndome a mí, admitió Lillian. Todos los domadores querían someterlo por la fuerza. Yo no lo permitiré. Tucker estudió al semental pensativamente. Mujer inteligente. Romperle el espíritu es destruir todo lo que lo hace especial. Se volvió hacia ella con una intensidad inesperada. ¿Por qué quiere montarlo tanto? La franqueza de la pregunta tomó a Lillian desprevenida. La mayoría de los hombres la habrían tratado con condescendencia o simplemente habrían tomado su dinero sin preguntar sus motivos. «Porque merece a alguien que lo entienda», respondió ella con honestidad. «Y porque cuando lo miro a los ojos, veo lo mismo que siento, atrapada en un mundo que quiere controlarlo». La mirada de Tucker se detuvo en su rostro, algo cambiando en su expresión. «Bueno, entonces», dijo suavemente, «veamos si él y yo podemos llegar a un entendimiento». Se quitó la chaqueta y la colgó cuidadosamente en un gancho antes de acercarse a la puerta del establo. Lillian observó fascinada cómo Tucker simplemente se quedaba allí, sin hacer ningún movimiento para entrar. Los minutos pasaron en silencio. «¿Qué está haciendo?», susurró finalmente. «Presentándome», respondió Tucker sin apartar los ojos del semental. «La mayoría de la gente se apresura intentando imponer su voluntad. Los caballos lo recuerdan todo. Quiero que su primer recuerdo de mí sea de respeto». Tempest había dejado de pasear y observaba a Tucker con las orejas atentas. Después de varios minutos más, Tucker abrió lentamente la puerta del establo y entró. No hizo ningún movimiento hacia el caballo, simplemente se apoyó en la pared y continuó su comunicación silenciosa. Para asombro de Lillian, fue Tempest quien finalmente dio un paso adelante, las fosas nasales dilatadas mientras investigaba a este humano inusual que ni amenazaba ni retrocedía. «Eso es notable», exhaló Lillian. «Tiene curiosidad», dijo Tucker en voz baja. «Eso es bueno. La curiosidad puede superar el miedo». El semental dio otro paso más cerca y Tucker levantó lentamente la mano, con la palma hacia arriba. Tempest estiró el cuello, su hocico a centímetros de los dedos de Tucker. «¿Puedo unirme a ustedes?», preguntó Lillian impulsivamente. Tucker la miró sorprendido. «La mayoría de los propietarios no se ensucian las manos». «No soy la mayoría de los propietarios», replicó ella, ya moviéndose hacia la puerta del establo. Un rastro de sonrisa tocó los labios de Tucker. «No, supongo que no», asintió, y Lillian se deslizó en el establo, con cuidado de moverse lentamente como había visto hacer a Tucker. Se colocó a su lado, sus hombros casi tocándose en el espacio confinado. «¿Ahora qué?», susurró. «Ahora esperamos», respondió Tucker.
Que él nos elija. Permanecieron juntos en un silencio cómplice mientras la luz de la mañana se intensificaba. Lillian se hizo intensamente consciente de Tucker a su lado. El olor limpio a jabón mezclado con cuero. El ritmo constante de su respiración. La tranquila confianza en su quietud. Finalmente Tempest estiró el cuello de nuevo, esta vez permitiendo que su hocico rozara la palma de Tucker. El joven vaquero no se movió, no agarró, simplemente aceptó el contacto. Después de un momento, el caballo dirigió su atención a Lillian, dándole la misma cuidadosa inspección. «¿Está decidiendo si puede confiar en nosotros?», murmuró Tucker. Juntos. Cuando el suave hocico de Tempest tocó su palma, a Lillian le brotaron lágrimas inesperadamente. Era el primer contacto voluntario que el caballo había iniciado con ella. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, con la voz ahogada por la emoción. Tucker se volvió para mirarla, sus rostros más cerca de lo que la decencia permitiría en cualquier otra circunstancia. Sus ojos eran amables al encontrarse con los de ella. «Eso depende de usted, señorita Braftoft. Yo lo entrenaré, pero solo si usted es parte de ello. Este caballo necesita consistencia y ya está formando un vínculo con ambos». «¿Con ambos?», repitió Lillian sorprendida. Tucker asintió. «Nunca he visto a un caballo responder a dos personas simultáneamente así. Es inusual». «Entonces acepto su condición», dijo Lillian con decisión. «Trabajaremos con él juntos. Todas las mañanas, desde el amanecer hasta el desayuno», estipuló Tucker. «Y cobraré $30 por el mes, no 50. Yo pongo mi propio precio». Lillian quiso discutir, pero reconoció el orgullo en su postura. «Muy bien, señor Finley, $30 serán». «Tucker», corrigió él, «si vamos a trabajar juntos todos los días, señor Finley parece un poco formal». «Tucker», accedió ella, gustándole cómo sonaba su nombre en sus labios. «Entonces usted debe llamarme Lillian». Algo brilló en sus ojos, sorpresa, quizás, o aprecio. «Lillian», repitió suavemente. Ninguno de los dos notó a Martha observando desde la puerta del establo, con el ceño fruncido por la preocupación ante la familiaridad impropia que se desarrollaba entre la hija de su empleador y el desconocido vaquero. Durante las siguientes 2 semanas, Lillian se levantó antes del amanecer cada mañana para encontrarse con Tucker en los establos. Su progreso con Tempest fue lento pero constante. Al final de la primera semana, el semental les permitió a ambos cepillarlo. Al final de la segunda, Tucker había logrado colocar una silla ligera en su lomo sin provocar resistencia. Durante estas tranquilas horas matutinas, rodeados de los reconfortantes olores a heno y caballo, hablaban. Lillian aprendió que Tucker había crecido en una pequeña granja en Missouri, había luchado brevemente por la Unión a pesar de tener solo 15 años cuando terminó la guerra, y había estado vagando hacia el oeste desde entonces, trabajando con caballos por donde quiera que iba. «¿Por qué no se establece en algún lugar?», preguntó Lillian una mañana mientras trabajaban codo a codo, cepillando el brillante pelaje de Tempest. Con sus habilidades, cualquier rancho lo contrataría permanentemente. Las manos de Tucker se detuvieron un momento. «Nunca encontré un lugar que sintiera que valiera la pena quedarse», admitió. «La mayoría de los rancheros quieren a alguien que dome caballos rápido y pase al siguiente. No les importa hacerlo bien». «¿Y qué es bien según su punto de vista?», preguntó Lillian, genuinamente curiosa. Los ojos de Tucker se encontraron con los de ella sobre el lomo de Tempest. Asociación, confianza, entender lo que el caballo necesita en lugar de simplemente imponerle tu voluntad. El paralelo con su propia vida no se le escapó a Lillian. ¿Cuántas veces su padre había intentado imponerle su voluntad sin preguntar nunca lo que ella pudiera necesitar o querer? «Usted es muy diferente a otros hombres que he conocido», dijo suavemente. Un leve rubor tiñó las mejillas bronceadas de Tucker. «La mayoría de los hombres no han pasado más tiempo con caballos que con personas», dijo con una sonrisa autocrítica. «Los caballos son honestos. Las personas...» Se encogió de hombros. «Las personas tienen planes». «¿Y cuál cree que es mi plan?», desafió Lillian, envalentonada por la creciente confianza entre ellos. Tucker la estudió, sus ojos azules pensativos.
Al principio pensé que era solo otra chica rica con un capricho, admitió. Pero ahora creo que realmente te importa este caballo. Y quizás, vaciló, quizás qué, quizás entiendes lo que es ser incomprendida, terminó en voz baja. La verdad de sus palabras golpeó profundamente a Lillian. Antes de que pudiera responder, la voz de Martha llamó desde la puerta del establo. Señorita Lillian, su padre la llama. La costurera está aquí para su última prueba. Lillian suspiró, dejando a regañadientes su cepillo. Tengo que irme. El baile del gobernador es mañana por la noche, y aparentemente mi apariencia es de suma importancia. Adelante, dijo Tucker con una pequeña sonrisa. Tempest y yo nos las arreglaremos. Mientras Lillian se alejaba, miró hacia atrás para ver a Tucker murmurándole algo al caballo, con una mano apoyada suavemente en el poderoso cuello del semental. La escena le provocó una extraña opresión en el pecho que no estaba dispuesta a examinar demasiado de cerca. El baile del gobernador se celebró en la capital territorial, Helena, lo que exigió que Lillian y su padre pasaran la noche allí. Durante el deslumbrante evento, mientras Lillian bailaba con los hijos de banqueros y propietarios de minas, todos cuidadosamente examinados por su padre, sus pensamientos se desviaban constantemente hacia el tranquilo establo y el vaquero, con ojos color cielo de verano. Parece distraída, señorita Braftoff, observó James Harrington, el hijo del socio de negocios de su padre y su actual pareja de baile. Lillian forzó una sonrisa educada. Simplemente admiraba las decoraciones, señor Harrington. Escuché a su padre mencionar que ha estado pasando tiempo con un nuevo caballo, continuó él. Un árabe de espíritu, creo. Sí, Tempest, respondió Lillian, sorprendida por su interés. El mozo de cuadra de mi padre cría árabes, dijo James. Quizás podría visitarla alguna vez y ofrecerle algunos consejos sobre cómo manejar una raza tan temperamental. Antes de que Lillian pudiera formular una respuesta que no fuera francamente grosera, la música terminó. James la escoltó de vuelta al lado de su padre con una mirada significativa que sugería que el asunto no estaba cerrado. James parece bastante prendado de ti, comentó George Bruft mientras veían al joven alejarse. Padre, por favor, protestó Lillian en voz baja. El señor Harrington está tan interesado en mí como en sus conexiones bancarias. George frunció el ceño. Tienes casi 24 años, Lillian. Es hora de que consideres una pareja adecuada. Los Harrington son una buena familia. Lillian se mordió la lengua. Este no era el lugar para una discusión, pero el persistente empeño de su padre en buscarle pareja se había vuelto tedioso, especialmente ahora que sus pensamientos estaban cada vez más ocupados por alguien que él consideraría completamente inadecuado. A la mañana siguiente, cuando su carruaje finalmente regresó al rancho, el corazón de Lillian latía más rápido al pensar en volver a ver a Tucker. Solo habían pasado 2 días, sin embargo, había extrañado sus tranquilas sesiones matutinas más de lo que quería admitir. Al acercarse a la casa principal, sin embargo, Lillian vio un caballo desconocido atado al poste de enganche. Un brillante castaño con aparejos caros. Ah, James ya ha venido, comentó su padre con satisfacción. Puntual como su padre. El estómago de Lillian se hundió. James Harrington era la última persona que quería ver en ese momento. Adentro encontraron a James cómodamente instalado en el salón, charlando con Martha mientras tomaban el té. Señorita Braftoff, dijo, poniéndose de pie con suavidad, espero que no le importe mi presunción al venir tan pronto después del baile. En absoluto, respondió su padre antes de que Lillian pudiera hablar. De hecho, ¿por qué no le muestra al señor Harrington su árabe, Lillian? Estoy seguro de que le interesará ver el progreso que ha hecho con él. Era una orden disfrazada de sugerencia. Lillian forzó una sonrisa. Por supuesto, padre. Mientras caminaban hacia los establos, James mantuvo una conversación constante sobre los intereses comerciales de su padre y sus propios planes para expandirse al territorio de Montana. Lillian apenas escuchaba, su atención centrada en lo que les podría esperar en los establos. ¿Estaría Tucker allí? ¿Qué pensaría de James? Sus preguntas fueron respondidas cuando se acercaron al corral. Tucker estaba allí, trabajando a Tempest con una cuerda larga,
guiando al semental a través de una serie de movimientos con gestos sutiles. Hombre y caballo se movían en perfecta armonía, una hermosa danza de entendimiento mutuo. A Lillian le faltó el aliento al verlo. En solo 2 semanas, Tucker había logrado lo que múltiples domadores profesionales habían declarado imposible. ¿Es ese su peón contratado?, preguntó James, su tono despectivo. Es Tucker Finley, corrigió Lillian, incapaz de evitar un tono de orgullo en su voz. Está entrenando a Tempest. James estudió la escena con los ojos entrecerrados. Parece un arreglo inusual que un vagabundo trabaje tan de cerca con su valioso caballo. Tucker tiene un don notable, dijo Lillian con firmeza. Como si sintiera su presencia, Tucker levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Lillian inmediatamente. Una sonrisa comenzaba a formarse antes de que registrara a su compañero. Su expresión se enfrió, volviéndose profesionalmente distante. Señorita Braftoft, saludó, deteniendo a Tempest. ¿Ha vuelto? Sí, acabamos de regresar, respondió Lillian, incómodamente consciente de que James observaba su interacción. El señor Harrington expresó interés en ver a Tempest. Tucker asintió cortésmente a James, quien apenas reconoció el gesto. El caballo parece estar respondiendo bastante bien, comentó James. Aunque debo decir que, en los establos de mi padre, usamos métodos más tradicionales, resultados más rápidos. Los métodos tradicionales a menudo rompen el espíritu de un caballo, respondió Tucker con calma. Tempest está aprendiendo a cooperar por elección, no por miedo. James levantó una ceja. Bastante filosófico para un domador de caballos, ¿no? Un silencio incómodo se extendió entre los hombres. Lillian podía ver la tensión en la mandíbula de Tucker, aunque su expresión permanecía neutral. Quizás el señor Finley podría demostrar el progreso de Tempest, sugirió Lillian, tratando de aliviar la tensión. Tucker asintió y volvió su atención al semental, guiándolo a través de una serie de maniobras cada vez más complejas. El caballo respondía a la más mínima señal, sus movimientos precisos y dispuestos. Impresionante, admitió James a regañadientes, aunque noté que todavía nadie lo está montando. La confianza lleva tiempo, señor Harrington, dijo Tucker, especialmente cuando ha sido rota antes. Algo en su tono hizo que Lillian se preguntara si seguía hablando del caballo. Bueno, dijo James con brusquedad, debo volver a Helena. Señorita Braftoft, fue con placer. Quizás me permita llamarla de nuevo antes de regresar a San Luis. Por supuesto, respondió Lillian automáticamente, aunque su atención ya se había desviado de nuevo hacia Tucker y Tempest. Después de que James se fue, un silencio incómodo cayó entre Lillian y Tucker. No mencionó que tenía un pretendiente, dijo finalmente Tucker, su voz cuidadosamente neutral mientras enrollaba la cuerda larga. James Harrington no es mi pretendiente, respondió Lillian rápidamente. Es el hijo del socio de negocios de mi padre. Los ojos de Tucker se encontraron con los de ella. Le gustaría ser más que eso. Lo que él quiera no importa, dijo Lillian con firmeza. Ahora cuénteme sobre el progreso de Tempest mientras yo no estaba. Por un momento, Tucker pareció que iba a insistir en el tema, pero luego su expresión se suavizó. La extrañó, dijo simplemente. Los caballos saben cuando alguien les pertenece. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para reconocer. Muéstremelo, dijo Lillian, moviéndose hacia la puerta del corral. Mientras trabajaban juntos con Tempest esa tarde, recuperando el tiempo perdido durante su ausencia, Lillian sintió el familiar consuelo de su ritmo compartido regresar. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente. Cada toque accidental parecía durar más. Cada mirada compartida tenía más significado. Cuando Tucker finalmente la ayudó a guiar a Tempest de regreso a su establo, sus manos se rozaron mientras quitaban el equipo de entrenamiento. Lillian levantó la vista y encontró a Tucker observándola, algo tácito en sus ojos. Lillian, comenzó él con voz baja. La puerta del establo se abrió de golpe, inundando el interior oscuro con la luz de la tarde. Martha estaba silueteada en la puerta. Señorita Lillian, su padre quiere verla.
Inmediatamente, el tono del ama de llaves transmitió más que sus palabras. El estómago de Lillian se contrajo con aprensión. «Ya voy», respondió, volviéndose hacia Tucker. «¿Mañana por la mañana?» Él asintió, su expresión guardada una vez más. «Mañana». Mientras Lillian seguía a Martha de regreso a la casa, el desaprobador silencio del ama de llaves decía mucho. Cuando llegaron a la casa principal, Martha finalmente habló. «Su padre está en su estudio. Está bastante molesto, señorita Lillian». «Gracias, Martha», respondió Lillian, enderezando los hombros antes de llamar a la puerta del estudio. «Adelante», dijo la voz de su padre. George Bruft estaba junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con las manos entrelazadas detrás de él, en una postura que Lillian reconocía desde la infancia como una señal de grave disgusto. «¿Querías verme, padre?» Él se volvió lentamente para mirarla. «James Harrington me hizo una visita antes de partir hacia Helena». El corazón de Lillian se encogió. «Oh», expresó preocupación por tu relación con el entrenador de caballos. La voz de su padre era peligrosamente tranquila. Observó lo que él llamó una familiaridad impropia entre ustedes. «El señor Harrington lo malinterpretó», comenzó Lillian. «¿Lo hizo?» Su padre interrumpió bruscamente. «Martha me dice que te has estado reuniendo con este hombre sola cada mañana al amanecer, que se dirigen por sus nombres de pila, que pasan horas juntos sin supervisión». Lillian levantó la barbilla. «Estamos entrenando un caballo. Padre Tucker tiene un don notable y me está enseñando». «¿Tucker, dices?» El rostro de George se ensombreció. «Lillian, eres la hija de un banquero, no la novia de un peón de rancho. Esto se acaba ahora». «Padre, estás exagerando». «He hecho averiguaciones», continuó él como si ella no hubiera hablado. «Este tipo Finley es un vagabundo, sin familia, sin propiedades, sin perspectivas. Se mueve de rancho en rancho, nunca se queda mucho tiempo en ningún sitio. ¿Es ese el tipo de hombre por el que quieres arriesgar tu reputación?» «Es amable y honesto, y entiende a los caballos mejor que nadie que haya conocido», replicó Lily, con el enojo creciendo para igualar al de su padre. «Y mi reputación está intacta. No hemos hecho nada impropio». George estudió el rostro sonrojado de su hija. «Te preocupas por él», afirmó rotundamente. Lillian abrió la boca para negarlo, luego la cerró de nuevo. La verdad de la observación de su padre la golpeó con repentina claridad. Sí se preocupaba por Tucker, más de lo que se había permitido reconocer. «Mis sentimientos son irrelevantes», dijo finalmente. «Tenemos un acuerdo comercial para entrenar a Tempest, el cual termina hoy», declaró su padre. «Le pagaré lo que se le debe y lo enviaré por su camino». «No», protestó Lillian. «Padre, por favor, Tempest confía en él. Si despides a Tucker ahora, todo nuestro progreso se perderá». La expresión de George Bruft se endureció. «Entonces el caballo también se va. Lo venderé». «No puedes», Lillian gritó. «Tempest es mío». «Me lo diste y puedo recuperarlo», dijo su padre fríamente. «A menos que...» «¿A menos qué?», preguntó Lillian con cansancio. «A menos que aceptes considerar seriamente el cortejo de James Harrington. Él ha expresado interés en cortejarte formalmente». Lillian miró a su padre con incredulidad. «¿Estás tratando de chantajearme para que me case?» «Estoy tratando de asegurar tu futuro», espetó George. «¿Qué puede ofrecerte este Finley? Una vida de pobreza, siguiéndolo de rancho en rancho. ¿Es eso lo que quieres?» La pregunta caló más hondo de lo que su padre podía saber. ¿Qué quería ella? Hace una semana, podría haber dicho que quería libertad, aventura, la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Ahora, su corazón susurró otra respuesta. Quería las mañanas en el establo con Tucker, la silenciosa comprensión entre ellos, la sensación de que alguien la veía verdaderamente por quien era. «Quiero terminar el entrenamiento de Tempest», dijo con cautela. «Tucker ha logrado un progreso notable. Danos el tiempo acordado. 2 semanas más. Entonces consideraré el cortejo del señor Harrington». George estudió el rostro de su hija. 2 semanas, finalmente accedió. «Pero habrá condiciones. No te reunirás sola.
Martha o Johnson te acompañarán en todo momento. Y cenarás con los Harrington el próximo fin de semana cuando pasen por la ciudad. Fue que un compromiso que Lillian no había esperado. De acuerdo, dijo rápidamente, antes de que su padre pudiera cambiar de opinión. No me hagas arrepentirme de esto, Lillian, advirtió George. Tu madre hubiera querido algo mejor para ti que un vaquero sin un centavo. Lillian no dijo nada, aunque le dolía el corazón por la injusta invocación de la memoria de su madre. Se excusó y se retiró a su habitación, con la mente en un torbellino. ¿Cómo podría contarle a Tucker sobre el ultimátum de su padre, sobre su promesa de considerar el cortejo de James Harrington? ¿Le importaría siquiera? ¿O estaba imaginando la conexión que crecía entre ellos? A la mañana siguiente, Lillian llegó a los establos y encontró a Martha ya allí, acomodando ostentosamente su canasta de costura en un banco a la vista del puesto de Tempest. «Buenos días, Martha», dijo Lillian, tratando de ocultar su irritación. «Señorita Lillian», respondió Martha con recato, «su padre me pidió que la asistiera esta mañana». «Eso supuse», murmuró Lillian. Tucker llegó momentos después. Su expresión se ensombreció al ver a Martha. «Buenos días», dijo con cautela. «Martha nos acompañará hoy», explicó Lillian, tratando de comunicar con los ojos lo que no podía decir en voz alta. Padre pensó que podría necesitar ayuda. La comprensión apareció en los ojos de Tucker, seguida de una expresión cuidadosamente neutral. «Por supuesto», dijo. «¿Comenzamos?» Trabajaron con Tempest como de costumbre, pero la fácil camaradería de las sesiones anteriores había desaparecido, reemplazada por una incómoda formalidad. Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, se separaban rápidamente, conscientes de la atenta mirada de Martha. Su conversación se limitó estrictamente al caballo, sin ninguno de los intercambios personales que habían caracterizado sus encuentros anteriores. Después de 2 horas, Lillian no pudo soportarlo más. «Martha», dijo de repente, «¿le importaría ir a buscar mis guantes de montar del cuarto de aperos? Creo que los dejé allí ayer». El ama de llaves pareció sospechosa, pero se levantó de su asiento. «Por supuesto, señorita Lillian». En el momento en que Martha desapareció en el cuarto de aperos, Lillian se volvió hacia Tucker. «Necesito explicarte», susurró urgentemente. «No es necesario», respondió Tucker, con voz baja. «Su padre no aprueba que pase tiempo con usted. No es inesperado». «Es más que eso», admitió Lillian. «Amenazó con vender a Tempest si no aceptaba ciertas condiciones». Los ojos de Tucker se oscurecieron. «¿Qué condiciones?» «Martha o Johnson deben acompañarnos durante el entrenamiento». «Y yo», ella dudó, «debo considerar el cortejo de James Harrington». El rostro de Tucker se puso muy inmóvil. «Entiendo». «No, no entiendes», insistió Lillian. «Solo acepté considerarlo. No acepté aceptarlo». «Señorita Bruft», dijo Tucker formalmente, «sus arreglos personales no son asunto mío. Estoy aquí para entrenar un caballo». La repentina distancia en su voz dolió más de lo que Lillian había esperado. «Tucker, por favor». «Aquí están sus guantes, señorita Lillian», anunció Martha, regresando del cuarto de aperos. El momento de la honestidad había pasado. Tucker se alejó, volviendo su atención a Tempest como si el intercambio nunca hubiera ocurrido. Durante la siguiente semana, continuaron de esta manera, trabajando juntos bajo la atenta mirada de Martha. Su conversación se limitaba a instrucciones y observaciones sobre el progreso de Tempest. El semental, sintiendo la tensión entre ellos, se volvió cada vez más agitado, resistiéndose a comandos que antes había dominado. «Sabe que algo anda mal», observó Tucker durante una sesión particularmente difícil. «Los caballos son sensibles a la discordia». Fue lo más cerca que estuvo de reconocer el cambio entre ellos desde su breve conversación. «Lo siento», dijo Lillian en voz baja, consciente de que Martha fingía no escuchar desde su banco. Los ojos de Tucker se suavizaron momentáneamente. «No es tu culpa», murmuró. Antes de que pudiera responder, la puerta del establo se abrió y James Harrington entró, impecable con un costoso atuendo de montar. «Señorita Bruft», saludó con una amplia sonrisa. «Pensé en sorprenderla con una visita antes de nuestra cena de mañana». Lillian forzó una sonrisa educada, muy consciente de que Tucker observaba este intercambio.
Señor Harrington, qué placer inesperado. James se acercó al corral, mirando a Tempest con una mirada de evaluación. Su padre me dice que ha logrado un progreso notable con el árabe. Tucker ha sido un excelente entrenador, dijo Lillian con énfasis. James apenas miró a Tucker. Sí, bueno, la buena ayuda es valiosa. Volvió su atención a Lillian. Esperaba que me acompañara a dar un paseo esta tarde. El tiempo es perfecto. Antes de que Lillian pudiera formular una respuesta, Tucker habló. Tempest aún no está listo para un jinete acompañante, dijo con firmeza. Todavía está aprendiendo a confiar. James levantó una ceja. No estaba sugiriendo que la señorita Bruft montara esa bestia. Mi montura es mansa y bien entrenada. La implicación era clara. El trabajo de Tucker era inadecuado. Lillian vio la mandíbula de Tucker tensarse, aunque su expresión permaneció profesionalmente neutral. En realidad, señor Harrington, dijo Lillian con cautela, creo que Tempest está listo para que yo lo monte hoy. Tucker y yo hemos estado trabajando para esto toda la semana. No era del todo cierto. Habían discutido intentar una primera monta pronto, pero no habían fijado un día específico. Tucker la miró sorprendido. Señorita Bruft, no estoy seguro. Tengo plena fe en su entrenamiento, señor Finley, dijo Lillian con deliberada formalidad. Y en Tempest. James frunció el ceño. Lillian, debo aconsejarle que no lo haga. Si el propio entrenador no cree que el caballo esté listo, entonces le demostraremos que se equivoca, declaró Lillian, dirigiéndose al cuarto de aperos para buscar la silla de Tempest. Tucker la siguió, con la preocupación evidente en sus rasgos. Esta no es una buena idea, dijo en voz baja. No con usted molesta, y Tempest ya agitado. ¿Estás diciendo que no puedo manejarlo? Lillian desafió Pope, herida por su aparente falta de confianza. Estoy diciendo que el momento importa, respondió Tucker. Los caballos sienten nuestras emociones. En este momento, las suyas están por todas partes. Necesito hacer esto, insistió Lillian, levantando la silla ligera de su soporte. James necesita ver que tus métodos funcionan, que lo que hemos hecho juntos significa algo. Tucker la miró fijamente por un largo momento, luego suspiró. Al menos déjame ensillarlo. Juntos, prepararon a Tempest, que bailaba nerviosamente mientras Tucker apretaba la cincha. Las orejas del Simmental se movían hacia adelante y hacia atrás. Sus ojos se agitaban mostrando el blanco. Señales de angustia que Tucker había enseñado a Lillian a reconocer. Está demasiado agitado, murmuró Tucker mientras ajustaba el freno. Se calmará una vez que estemos en movimiento, insistió Lillian, aunque la duda había comenzado a colarse en su determinación. James y Martha observaban desde fuera del corral mientras Tucker conducía a Tempest al bloque de montar. Lillian respiró hondo, tomó las riendas y se subió a la silla. Por un momento, todo pareció estar bien. Tempest se mantuvo quieto, ajustándose al peso desconocido. Luego James se acercó a la valla, su movimiento repentino en la visión periférica del semental. Tempest explotó. El árabe se encabritó, pataleando en el aire con sus cuatro patas. Lillian, tomada desprevenida, se agarró desesperadamente a su crin. Cuando el caballo bajó, inmediatamente corcoveó, sus poderosas ancas lanzándose al aire. «¡Lillian!», gritó Tucker, lanzándose a por la brida de Tempest. Demasiado tarde. Con un último y masivo corcoveo, Tempest envió a Lillian volando de la silla. Golpeó el suelo con fuerza, el aire se le salió de los pulmones. A través de una nebulosa de dolor, oyó gritos, vio a Tucker corriendo hacia ella mientras intentaba simultáneamente controlar al semental en pánico. Luego, todo se volvió negro. Lillian despertó y se encontró en su dormitorio. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas. Le dolía la cabeza y cada músculo de su cuerpo. A medida que su visión se aclaraba, vio a su padre sentado junto a la cama, con el rostro preocupado. «Padre», susurró, con la garganta seca. La cabeza de George Bruff se levantó bruscamente. «Lillian, gracias a Dios», le tomó la mano. «¿Cómo te sientes?» «Como si una manada de búfalos me hubiera pisoteado», admitió, intentando sentarse. El dolor le atravesó las costillas y jadeó.
Cuidado, advirtió su padre. El doctor Spencer dice que tienes costillas magulladas y una leve contusión, pero nada roto. Tuviste suerte. Los recuerdos la inundaron. Tempest encabritándose. La aterradora sensación de ser lanzada. Tucker corriendo hacia ella. ¿Dónde está Tucker? ¿Tempest está bien? La expresión de su padre se endureció. ¿Esa es tu preocupación, después de casi matarte? No fue su culpa, insistió Lillian. Insistí en montar cuando Tempest no estaba listo. Tucker intentó detenerme. George se puso de pie, paseándose hasta la ventana. No importa. Lo he despedido y he hecho arreglos para vender el caballo. No, Lillian intentó sentarse de nuevo, ignorando el dolor. Padre, no puedes. Puedo y lo he hecho, respondió George con firmeza. Ese animal es peligroso, y Finley claramente no podía controlarlo. Es lo mejor, Lillian. ¿Dónde está Tucker ahora?, exigió ella. Su padre no la miró a los ojos. Se fue, supongo. Le pagué lo que se le debía y le dije que sus servicios ya no eran necesarios. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lillian. No tenías derecho, susurró. Tenía todo el derecho, replicó George. Eres mi hija y ese caballo era de mi propiedad. James Harrington está de acuerdo. Es lo mejor. Estaba bastante preocupado por ti. No me importa lo que piense James Harrington, dijo Lillian con amargura. ¿Cuándo se vende Tempest? Un comprador viene de Helena mañana, respondió su padre. Ahora descansa, Lillian. El doctor Spencer regresará esta noche para revisarte. Después de que su padre se fue, Lillian se recostó en las almohadas, con las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo había salido todo tan terriblemente mal? Tucker se había ido. Tempest iba a ser vendido, y ella estaba atrapada más que nunca, a menos que un plan desesperado comenzó a formarse en su mente. Si pudiera encontrar a Tucker, convencerlo de que la ayudara a salvar a Tempest. Ignorando el dolor en sus costillas, Lillian se obligó a levantarse de la cama y mirar por la ventana. El sol se ponía, pintando el cielo de Montana con impresionantes tonos dorados y carmesí. A lo lejos, podía ver los establos donde Tempest estaba indudablemente confinado, probablemente aterrorizado y confundido. Decisión tomada. Se dirigió con cuidado a su guardarropa y seleccionó su vestido más sencillo, una práctica calicó marrón que a veces usaba cuando ayudaba a Martha con las tareas domésticas. Vestirse fue un proceso agonizante con sus costillas magulladas, pero la determinación la impulsó. Esperó hasta que la casa quedó en silencio, hasta que estuvo segura de que su padre se había retirado a su estudio con su brandy de la tarde. Luego, moviéndose tan silenciosamente como sus heridas se lo permitieron, se deslizó por las escaleras traseras y salió a la noche. Los establos estaban oscuros, pero Lillian conocía el camino. Dentro encontró a Tempest paseándose inquieto en su puesto, sus ojos brillando en la oscuridad. Cuando la vio, agitó la cabeza nerviosamente. «Está bien, muchacho», murmuró ella con suavidad. «No estoy enfadada contigo». Se acercó al puesto lentamente, recordando las lecciones de Tucker sobre paciencia y confianza. Tempest la miró con cansancio, pero no retrocedió. «Necesito encontrar a Tucker», le dijo al caballo, extendiendo la mano para acariciar su cuello sedoso. «Pero no te dejaré vender a extraños». Una voz desde las sombras la hizo saltar. «No deberías estar aquí». Lillian se dio la vuelta para encontrar a Tucker saliendo de la oscuridad, su expresión ilegible en la tenue luz. «¡Tucker!», jadeó. «Creí que te habías ido». «Estaba empacando mis cosas», dijo en voz baja. «Quería revisar a Tempest por última vez». «Mi padre no tenía derecho a despedirte», dijo Lillian con fervor. «El accidente no fue tu culpa». Tucker se acercó, su rostro haciéndose visible a la luz de la luna que se filtraba por la ventana del establo. «Debería haber sido más firme. Debería haber insistido en que esperaras». «Estaba tratando de demostrar algo», admitió Lillian. «A James, a mi padre, a mí misma. Fue una tontería». Tucker estudió su rostro. «¿Estás herida?» «Costillas magulladas. Me curaré». Ella dio un paso hacia él. «Tucker, mi padre vende a Tempest mañana. Tenemos que detenerlo». «¿Nosotros?». Tucker levantó una ceja. «Lillian, tu padre dejó muy claro lo que piensa de mí.
Soy un vagabundo, ¿recuerdas? Sin perspectivas. No el tipo de hombre con el que la hija de un banquero debería asociarse. No me importa lo que él piense, dijo Lillian con fiereza. Me importa lo que yo piense. Y creo que te amo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, tan inesperadas para Lillian como claramente lo eran para Tucker. Sus ojos se abrieron, y por un momento pareció quedarse sin palabras. ¿No sabes lo que estás diciendo? Finalmente logró. Te golpeaste la cabeza. Estás confundida. Nunca he estado menos confundida, insistió Lillian, acercándose hasta quedar directamente frente a él. Te amo, Tucker Finley. Amo la forma en que entiendes a los caballos. Amo tu paciencia y tu amabilidad, y la forma en que me miras como si realmente me vieras. La expresión de Tucker se suavizó. Su mano se levantó para apartar suavemente un mechón de cabello de su rostro. Lillian, dijo en voz baja, incluso si lo que dices es cierto, ¿qué futuro podríamos tener? Tu padre nunca me aceptaría. Entonces haremos nuestro propio futuro, declaró ella. Ayúdame a salvar a Tempest. Ven conmigo. ¿Venir contigo a dónde? Preguntó Tucker, aunque ella pudo ver la esperanza comenzando a encenderse en sus ojos. A cualquier parte, respondió Lillian simplemente. Montana es un territorio grande. Podemos empezar en un lugar nuevo. La mano de Tucker se movió para acariciar su mejilla. Lo abandonarías todo, tu vida cómoda, tu herencia, por un entrenador de caballos sin nada a su nombre. Por el hombre que amo, corrigió Lillian, y te equivocas al decir que no tienes nada. Tienes algo mucho más valioso que el dinero. Tienes integridad, habilidad y un don que pocos poseen. Por un largo momento, Tucker la miró fijamente a la cara como si buscara alguna señal de duda. Al no encontrar ninguna, sonrió lentamente. Una sonrisa real que transformó sus rasgos e iluminó sus ojos color cielo de verano. Yo también te amo, susurró. Desde el momento en que estuviste en ese establo a mi lado, esperando que Tempest nos eligiera. Se inclinó, dudó solo un instante, y luego presionó sus labios contra los de ella. El beso fue suave, consciente de sus heridas. Sin embargo, contenía toda la pasión y la promesa que Lillian había soñado. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Tucker apoyó su frente contra la de ella. Entonces, murmuró, ¿cómo propones exactamente que salvemos un semental árabe de 1000 libras de ser vendido por la mañana? Lillian sonrió con picardía. Tengo una idea. Al amanecer sobre las colinas de Montana, George Bruft irrumpió en los establos, seguido por un agitado Johnson. ¿Qué quieres decir con que se han ido?, exigió. Un caballo y 2 personas no pueden desaparecer así sin más. Johnson se revolvió incómodo. Los establos están vacíos, señor. Las cosas de Finley han desaparecido del barracón. Y la señorita Lillian le entregó a George un trozo de papel doblado. Esto se lo dejó a usted. George arrancó la nota y la desdobló. Su rostro se oscureció mientras leía. Padre, para cuando leas esto, Tucker y yo estaremos de camino. Tempest merece la libertad, al igual que yo. Siempre me has enseñado a reconocer el valor. Y en Tucker Finley encontré algo más precioso que todos tus bancos e inversiones. No espero que lo entiendas ahora, pero espero que algún día lo hagas. Vamos a construir algo honesto juntos, entrenando caballos con respeto y paciencia. Quizás un día veas que la riqueza no se mide solo en dólares. Te amo, padre, pero debo seguir mi corazón. Tu hija, Lily. George arrugó la nota en su puño, su rostro enrojecido de ira. Ensillad mi caballo, ordenó a Johnson, y avisad al sheriff. Mi hija ha sido secuestrada. Señor, dijo Johnson con cautela, perdóneme, pero la señorita Lillian se llevó sus joyas y las de su madre. Dejó una segunda nota para Martha despidiéndose. No me parece un secuestro. George miró a su capataz, pero algo en la mirada firme del hombre lo hizo detenerse. Después de un largo momento, suspiró pesadamente, sus hombros caídos. Es igual que su madre, murmuró. Terco, apasionado. Miró por la puerta del establo hacia el vasto paisaje de Montana. ¿Crees que él la ama? Johnson,
El capataz asintió lentamente. Sí, señor, creo que sí. Vi cómo la miraba cuando creía que nadie lo veía. Y es bueno con los caballos. Tiene un don raro ahí. George se quedó en silencio. El sol naciente arrugaba las montañas de oro. 5 años después, un carruaje traqueteó por el largo camino de entrada al rancho Rocking TL, a 20 millas de Helena. Dentro, George Brooke se enderezó la corbata nerviosamente. ¿Está seguro de que este es el lugar?, preguntó a su cochero. Sí, señor. Rocking TL, famoso por sus caballos árabes. Todo el mundo los conoce. El carruaje se detuvo frente a una casa de rancho modesta, pero bien construida. Un corral al lado contenía varios árabes relucientes, incluido un magnífico semental negro que George reconoció inmediatamente. Al bajar del carruaje, la puerta principal se abrió y una mujer salió al porche. Su cabello castaño estaba recogido en un simple moño. Su vestido era práctico pero favorecedor. Llevaba a un niño pequeño en la cadera, un niño de quizás 3 años, con el cabello castaño de su madre y los ojos azules de su padre. ¡Padre! La voz de Lillian contenía incredulidad y una cautelosa esperanza. George se quitó el sombrero, de repente inseguro de su bienvenida. «Hola, Lillian». Un hombre alto salió del granero, se quedó inmóvil al ver al visitante, luego se movió rápidamente para colocarse junto a Lillian. Aunque vestido con la ropa sencilla de un ranchero, Tucker Finley se movía con la confianza de un hombre cómodo en su propia piel, en su propia tierra. Señor Brooke saludó. Sus brazos se deslizaron protectoramente alrededor de la cintura de Lillian. George asintió en reconocimiento. «Finley». Sus ojos se dirigieron al niño. «¿Y quién es este joven?». La expresión de Lillian se suavizó. «Este es tu nieto, George Tucker Finley». Ella dudó, luego añadió. «Lo llamamos pequeño Tucker». El niño miró a George con solemnidad antes de esbozar una sonrisa repentina que transformó su rostro, la sonrisa de su madre. «¿Le gustaría pasar?», ofreció Lillian con vacilación. «Martha envió algunas de sus galletas favoritas cuando nos visitó el mes pasado». «¿Martha ha estado aquí?», preguntó George sorprendido. Lillian sonrió. «Varias veces le teje ropa al pequeño Tucker». George negó con la cabeza, asombrado por la duplicidad de su fiel ama de llaves. Luego se encontró riendo entre dientes. «Me gustaría mucho», dijo, siguiendo a la familia escaleras arriba. Dentro, la casa era modesta pero cómoda, llena de evidencias de una vida bien vivida. Fotografías de Lillian y Tucker el día de su boda, cintas de concursos de caballos, una pequeña pero creciente biblioteca. Mientras se instalaban en el salón, con el pequeño Tucker revolviéndose para bajarse y jugar con sus caballitos de madera, George finalmente hizo la pregunta que lo había traído hasta allí. «¿Eres feliz, Lillian?». Su hija miró a su marido. Una sonrisa íntima pasó entre ellos antes de que ella se volviera hacia su padre. «Sí», dijo simplemente, «más de lo que jamás soñé posible». Tucker se aclaró la garganta. «Señor Brooke, sé que pensó que yo no tenía nada que ofrecer a su hija, pero me prometí a mí mismo que construiría algo digno de ella». «El Rocking TL se está haciendo bastante famoso», reconoció George. «Sus árabes se mencionan incluso en los círculos bancarios de Boston». «No es solo el rancho», dijo Lillian, tomando la mano de Tucker. «Es la vida que hemos construido juntos, una sociedad, al igual que el enfoque de Tucker con los caballos». George los observó, viendo el innegable amor entre ellos. Su mirada se desvió hacia su nieto, ahora felizmente ordenando sus caballitos de juguete en círculo. «Me equivoqué», admitió finalmente, «sobre ambos, y me he perdido 5 años de la vida de mi hija y toda la de mi nieto por mi obstinado orgullo». «No es demasiado tarde», dijo Lillian suavemente, con la esperanza evidente en su voz. George sonrió sintiendo un peso levantarse de sus hombros. «No, supongo que no lo es». Más tarde esa tarde, George estaba en la valla del corral junto a Tucker, observando cómo Lillian ejercitaba a Tempest, el semental moviéndose con la gracia y el poder que la habían cautivado por primera vez años atrás. «Ella me desafió, ¿sabes?», dijo Tucker de repente. «Cuando me contrató, dijo que nadie más podía dominar a Tempest».
Tenía razón en eso y encontró el amor verdadero en el trato, observó George. Tucker asintió, sus ojos siguiendo a su esposa con una devoción inconfundible. Ambos lo hicimos, señor. Ambos lo hicimos. Mientras el atardecer de Montana pintaba el cielo con brillantes tonos de oro y carmesí, 3 generaciones de la familia se reunieron en el porche del rancho Rocking T.L., la distancia entre ellos finalmente salvada por la comprensión y el perdón. Detrás de ellos en el corral, Tempest levantó su orgullosa cabeza hacia la brisa vespertina, tan libre y contento como los corazones de aquellos que habían encontrado juntos su verdadero hogar.